El concepto de vejez se encuentra muy bien definido desde la medicina. Es el conjunto de desórdenes producidos por un desgaste orgánico propio de la edad. El envejecimiento es un proceso predecible que involucra la maduración y la evolución del organismo hasta su muerte. Se considera que el individuo llega a la tercera edad a partir de los 60 años y el límite es donde el deterioro biológico del cuerpo comienza a manifestarse por la pérdida de la elasticidad de los tejidos. El deterioro no puede generalizarse y las alteraciones físicas y mentales dependen del estilo de vida y la genética de cada uno de los individuos. El envejecimiento es la causa de mayor discapacidad del adulto. En términos generales, el individuo pierde la capacidad para moverse libremente y requieren de redes sociales de apoyo mucho más intensas que otro tipo de discapacidades en el anciano. Existe una diferencia importante entre lo que es un síndrome demencial y lo que es el envejecimiento normal en el anciano. Un paciente puede tener diagnóstico de demencia únicamente si presenta en un buen estado de alerta pérdida de las funciones intelectuales, que incluyen la memoria, y o cambios de la personalidad lo suficientemente severos como para que le impidan desempeñarse adecuadamente en su vida social y laboral. La capacidad intelectual, al igual que las capacidades, llegan a un máximo y nosotros pensaríamos que el cerebro tiene comienza el deterioro alrededor de los 60 años. Luria hizo una valoración a través de los grupos de edad y se ha visto que el cerebro comienza a deteriorarse a partir de los 25 años de edad. Entonces es un mito que el cerebro se comienza a deteriorar después de los 60 años. ¿Qué sucede en la memoria? El problema de la memoria. Cognitivamente, los individuos tienen una deficiencia, empezamos a tener cambios neuronales, y esto es la degeneración normal de la neurona y las proteínas que se van acumulando en forma de placas y filamentos de amiloide. El deterioro cognitivo y el deterioro orgánico también depende mucho de la regulación de tipo vascular. Hay una falta de estimulación y deseos de aprender. Esto es uno de los factores que se ve que conserva la memoria a largo plazo y la lucidez en los sujetos mayores de 60 años. Entonces, mientras que haya una estimulación continua y un deseo para aprender y una lectura y se mantenga el cerebro activo, las neuronas y las conexiones interneuronales van a mantenerse activas. Normalmente, en el deterioro cognitivo leve podemos encontrar 1.5 de desviación estándar en pruebas neuropsicológicas, y los ancianos con deterioro cognitivo leve pueden evolucionar en un bajo porcentaje, del 10 al 15%, a una demencia de Alzheimer, y aquellos que no tuvieron problemas en la falla de memoria, de 1 a 2%. De acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Geriatría, no se encuentran todavía con cifras de incidencia confiables de demencia en México. No obstante, sí se encuentra la cifra reportada de prevalencia, que es de 5% para mayores de 65 años y 45% en mayores de 80 años, de acuerdo a la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento. Aquí llama mucho la atención en este estudio que en este instrumento, que es el que se utiliza para valorar la demencia, que es el estado cognitivo de los pacientes, que es el Mini-Mental State Examination, tienen puntajes bajísimos. Ya se considera que una persona tiene deterioro
cognitivo o es sospechoso de deterioro cuando el puntaje es menor de 27 y este puntaje de 13 en sujetos de 60 y 74 años lo están atribuyendo a problemas que se relacionan con la falta de escolaridad o de estimulación. En ese porcentaje de 4.7 de demencia, encontraron 30.5 con deterioro cognitivo leve. En México existen actualmente 7 millones de personas con problemas demenciales y se espera un aumento a 28 millones en el 2050, lo que va a repercutir seriamente en los programas de salud y en la atención. Tenemos que dentro de las demencias, el patrón que se va a desarrollar a nivel histopatológico es el de una demencia de Alzheimer y que se acelera este patrón al llegar a los 80 años. Y tenemos demencias de tipo frontotemporal, demencias de tipo vascular y otros tipos de demencias que son mixtas, problemas, sobre todo problemas de tipo vascular y problemas de tipo degenerativo. Aquí, este cuadro nos muestra cómo la demencia, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer comienza a aumentar conforme va aumentando la edad. La prevalencia de la demencia mundial se sitúa por debajo del 2% del grupo de ancianos entre 65 y 69 años. Y este valor se duplica cada 15 años y se encuentra un porcentaje del 10 al 17% en el grupo de 80 a 84 años y de 30% por encima de 90 años. Entonces, de la población de 90 años sabemos que por lo menos un 30% va a tener problemas de tipo cognitivo. La incidencia de demencia aumenta al doble cada 5 años después de los 65 años y una vez que se hace el diagnóstico, la muerte sobreviene de 3 a 9 años y el deterioro senil se convierte y se transforma en demencia de Alzheimer en un 5% de forma tardía en sujetos mayores de 85 años. La mayoría de los pacientes se encuentran ingresados en casas de reposo y en asilos. El gasto de demencia pasó en Europa de 55 a 65 mil millones de euros en 2003 a 103 mil millones en 2009. La diferencia entre los estudios publicados estiman un costo promedio que son los gastos económicos directos, aquellos gastos que directamente se derivan del cuidado del paciente y constituyen el gasto por fármacos o recursos sanitarios, tales como la atención médica, y estudios complementarios, y el gasto derivado de la atención domiciliaria, que la mayoría de los casos la requiere, y de la institucionalización derivado de la remodelación de las viviendas y la remodelación del transporte y la asistencia en casa. Los costes económicos indirectos son los gastos que corresponden a los servicios como el cuidado del paciente diario por parte de su entorno familiar, la pérdida de la productividad del paciente y el gasto sanitario por las cargas que hay del cuidador. Aquí podemos ver que esto es el gasto mundial. La Asociación Mundial de Alzheimer calcula que se gasta aproximadamente 104 billones de dólares y que aumentará para el 2030 a 1.117 billones de dólares. Tomen solamente un ejemplo, en los adultos mayores que tienen compromiso, la mitad de la población del Reino Unido tiene deterioro cognitivo
y más o menos el gobierno gasta 4.6 billones de libras, esto es 8.2 billones de dólares para la atención a los enfermos. En Estados Unidos se calcula que por sujeto aumenta el gasto a las familias en aproximadamente $1,406 por persona. Ahora, rápidamente les comentaré que existen a donde con mayor frecuencia se encuentran las lesiones es en el lóbulo frontal, y a partir de las lesiones en el lóbulo frontal podemos encontrar los diferentes síntomas que existen en la demencia. El lóbulo frontal regula las funciones de la conciencia, la intencionalidad, la moralidad, el altruismo y la planeación. El lado izquierdo se relaciona con las decisiones de lógica y el derecho con las relaciones subjetivas y adaptativas, dependiendo cuál sea el hemisferio dominante. Existe una diferencia importante en el hombre y en los animales. Se calcula, por ejemplo, si es una tercera parte del cerebro en el adulto, en un perro se encuentra que es el 17% del total. En un mono es el 18%. Esta área, que es la corteza frontomedial, se relaciona con la inhibición, la detección y la solución de conflictos, la regulación de la agresión y la atención, el estado motivacional, y cuando existen lesiones a este nivel, existe apatía, pérdida de la motivación e interés, dificultad para iniciar movimientos, y asimismo se ha visto que esta es una de las áreas que más deterioro hay en las demencias, que es la vía a donde está concentrado la mayor cantidad de acetilcolina. En la corteza prefrontal dorsolateral, que es la más desarrollada en los humanos, es a donde se integra la información del ambiente y el estado emocional. Es el área de asociación de los procesos cognitivos y lo que nos va a dar la guía de comportamiento. Cuando el sujeto tiene lesiones a este nivel, hay incapacidad para organizar y alternar conductas. La corteza orbitofrontal regula las emociones, la conducta social y afectiva y la toma de decisiones en estados afectivos e impredecibles. Esto generalmente es lo que hace que el sujeto comience a estar más rígido o que tengan rutinas muy bien establecidas y que no las puedan sacar de ello, y que exista falta de control emocional o labilidad emocional. Marca las conductas y la respuesta de las conductas de acuerdo a la experiencia, y si se lesiona esta área, pérdida del tacto social, inhabilidad para regular la conducta y desinterés. Aquí les puse algunos de los síntomas que podemos encontrar en los lóbulos cerebrales y todas las alteraciones que puede haber de manera general. Como estamos viendo estadios tempranos, les puse que esta tabla, porque muchas veces puede haber lesiones en una demencia multifáctica, puede haber lesiones en el lóbulo frontal o lesiones en el lóbulo temporal o en el lóbulo occipital, dependiendo el tipo de infartos. ¿Qué sucede en los estadios tempranos de la demencia? Podemos encontrar que el sujeto hay pérdida de la memoria reciente y comienza un proceso de compensación cerebral, esto es el uso de memoria a largo plazo para compensar estas fallas. Generalmente las gentes que están con procesos demenciales empiezan con sentimientos de juventud, esto es, se van a comprar trajes nuevos, corbatas llamativas, hablan más, aquí creo que no hay ninguno,
hablan más de sus anécdotas de niños y de adolescencia y se enojan muy fuertemente cuando se les contradice y hay rigidez del pensamiento. Esto, hay mucha falta de control con las pérdidas y el duelo, y uno de los datos cardinales que la mayoría de los estudios hablan es con respecto a la irritabilidad, que la irritabilidad es uno de los factores que puede predecir el inicio de un deterioro cognitivo y la suspicacia hasta llegar a ideas paranoides. También hay una pérdida de peso, que esto se relaciona con factores de tipo vascular. ¿Cuáles son las situaciones que ameritan la evaluación de un anciano? Esto es cuando existe una pérdida de la memoria, hay fallas para el manejo de tareas complejas, el manejo del dinero, dificultad en el lenguaje, cambio en el comportamiento, sobre todo agresividad y suspicacia, dificultad en el manejo especial y la orientación, y hay pobre razonamiento ante cuestionamientos de situaciones que se le ponen en lo cotidiano. En la consulta, lo que se puede observar es dificultad para seguir instrucciones, incapacidad para dar datos precisos, respuestas vagas o evasivas. Si se le dice al paciente que está cometiendo un error, generalmente corrige y dice, sí es cierto, esto era de esta forma y no de la que yo lo había dicho, aunque muchas veces persiste el error. Hay dependencia de otros para darle información y muchas veces necesitan asistencia financiera. Hay confusión, irritabilidad e indiferencia cuando se le preguntan sobre asuntos molestos, que lo molestan directamente. Hay muchísimo enojo, hay una respuesta, una sobrerespuesta. ¿Cuál es el error del diagnóstico en las demencias? Que se va a atribuir en el 52% de los casos a condiciones médicas, en el 64% de los casos hay una negación de la enfermedad en el ser querido, aunque obviamente ya se empiezan a dar cuenta de que existen irritabilidad, suspicacia, inclusive empiezan a bajar de peso, son muy perseverantes o hay fallas de la memoria, dicen, no, es que es normal. Solamente cuando rebasan los límites de lo que es aceptado en la familia es cuando se prende el foco rojo. El 58% se atribuye al envejecimiento, perdón, aquí me fue una A, es normal, y el 70% falla en reconocer los síntomas. Pasa desapercibido en el diagnóstico en el 25% de los médicos y en el 21% de los familiares. Esto es, este es un pintor que se llama Uter Mongel-Len, que exhibió sus retratos desde 1967 y su esposa dice textual, yo pensé que el profesor Utenmoge-Len tenía un cambio en su arte, había modificado su técnica y él lo que se pudo hacer es recopilar las diferentes imágenes a través del tiempo. Esta exposición se encuentra en la Academia de Nueva York de Medicina y está exhibida en la Asociación de Alzheimer. Esto es 1996. 1996. 1997, 97, 1998, 1999 y el 2006
actualmente se encuentra recluido, está internado en una clínica ya muy deteriorado. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar a nivel de imágenes radiológicas? No se las voy a leer todas, pero lo que podemos encontrar en la mayoría de todas las radiografías son una atrofia cortical, infartos lagunares, atrofias asimétricas, dilatación del sistema ventricular. El diagnóstico de estadios tempranos siempre se va a realizar con una historia clínica completa, con el laboratorio para descartar que existan algunas deficiencias como de vitamina B, folatos, pruebas de función tiroidea, checar si está funcionando bien el hígado, el riñón y pruebas neuropsicológicas, obviamente, que van a dar la pauta para decir si se está deteriorando o no un sujeto. El deterioro cognitivo leve inicia 18 meses antes de que se pueda hacer el diagnóstico y con pequeñas fallas se puede detectar este deterioro con las pruebas neuropsicológicas. Este es un cerebro de un agente que inició con demencia de Alzheimer y ustedes pueden notar la progresión y el deterioro cognitivo a través de los años, de un deterioro leve, que es este, a un deterioro severo en aproximadamente 9 años. La resonancia post-mortem, este es un estudio muy bonito que hacen una correlación de cómo se encuentra el cerebro en la resonancia, cómo se ve post-mortem y cómo se ven las placas y la pérdida de tipo neuronal. Aquí podemos ver que esta es una demencia de tipo vascular y aquí es el área de los microinfartos y la pérdida de la vacuolización en los macrófagos por un infarto crónico. Aquí la isquemia de la sustancia blanca y la pérdida neuronal en la región frontal. Tenemos aquí los cuerpos de Lewy en los cortes cerebrales. Aquí la degeneración frontotemporal, que es la que más datos da a nivel conductual. Y la atrofia que se puede ver a nivel de puente y a nivel de cerebelo, que esto más o menos puede explicar la falla a nivel de movimientos. El PET es una de las técnicas de los estudios que con mayor frecuencia se utilizan para poder detectar demencia de Alzheimer y es el que estudia directamente el metabolismo cerebral y la actividad neuronal. Y es la captación de de glucosa 6-fosfata en los tejidos cerebrales y este es un buen marcador de saber por qué la glucosa es la única fuente de energía que tiene el cerebro. A mayor captación de glucosa, mayor funcionamiento cerebral, a menor captación, como en habla de deterioro cognitivo. Esto son las imágenes del PET y la correlación anatomopatológica.